¿Qué pasará en cualquier episodio nuevo? ¿Miran podrá llegar a la mansión a tiempo? ¿Afife matará a Cian y Fusun? ¿Miran se vengará de Fusun de su padre? ¿Az se instalará en la casa de Fusun? Todas las preguntas que te hagan sobre el nuevo episodio y más estarán contigo en este video. Si quieres que Fusun Aslambe muera antes de pasar a nuestro video, no olvides compartir nuestro video. Ryan dio a luz a su bebé Umut y logró sobrevivir a este difícil parto. Cuando volvió en sí, lo primero que quería era ver a su bebé Umut. Su felicidad fue indescriptible cuando la tomó en sus brazos. Sin embargo, todo empezó a cambiar cuando regresó a Midyat. Primero, después de la noticia de la muerte de su padre, la búsqueda de venganza de Miran no le permite experimentar su felicidad. Pero lo último es realmente aterrador. Los hombres de Fusun quieren asaltar la mansión y secuestrar al bebé Umut. Aquí hay dos factores importantes. La primera es que cuando Ryan le informa a Miran, Miran vendrá a la mansión rápidamente y salvará a su hijo Umut. En segundo lugar, Afife hizo preparativos para quemar a Fusun y Cian y Miran intentaron evitarlo. No solo Miran, sino también Nasu y Frat quieren prevenir a Afife. Sin embargo, Afife está muy decidida a vengar a Azar. Con Miran alejándose rápidamente de su lado, Afife y todos los presentes están alarmados. Sin embargo, Fusun Umut se librará de esta situación utilizando al bebé como carta de triunfo. Aunque Afife está ardiendo por la venganza de Azar, Cian y Fusun no matarán. Miran, que se entere de todo, buscará venganza después de lo que ha hecho Fusun. Primero, el bebé en el útero, luego la quema de la fundación Umut, luego el asesinato de Azar Sadoglu y finalmente el secuestro de Umut realmente merece morir. Pero aunque Ryan no quiere esto, el último evento será el colmo. Por otro lado, ya había dado la señal de que harían esto cuando hablaron con Ada antes. Cuando Azar se entere de todo lo que pasó, odiará a Fusun una vez más. Sin embargo, se verá a sí mismo como el responsable de esto y querrá establecerse en la mansión Aslambe. Después de todo, todos sabemos que los planes de Afife no terminarán. Los planes con Ada y Frat aún están en curso. Veremos juntos cuánto afectarán los eventos a estos planes. Si bien estos estarán en la siguiente sección, echemos un vistazo a lo que sucede en esta sección. Ryan dio a luz a su bebé. Sin embargo, no puede soportar esto porque dio un parto muy difícil. Sin embargo, lo que hace el Dr. Turan, lo salva. Pero todavía se encuentra en estado crítico. Las cosas se complican en Midyat. Azar Sadoglu ahora está muerto. Miran se enteró de esto y fue a Midyat y después de que se hizo la oración fúnebre, lo llevaron al cementerio y lo enterraron. Todos están muy molestos. Mientras arroja tierra a la tumba, la policía trae a Cian. Todos piensan que Cian mató a Azar. Sin embargo, Cian grita, diciendo que no maté a Azar en todos. Más tarde, la policía se lleva a Cian desde ahí. En ese momento llega el trabajador Erkan y los hombres de Fusun lo persiguen. Erkan se escapa y le dice a Miran que me busque. Todos van tras él, pero no pueden atrapar a Erkan. Especialmente Frat no cree que Cian haya matado a Azar. Y lo comparte con Miran. Miran también cree que Frat tiene razón y cree que hay algo en este negocio. Después del funeral, se dirige a Estambul para regresar a Ryan. En Estambul, se espera que Zera lidere a su hija. Ella es consciente de todo lo sucedido, pero no pudo dejar a su hija ir con su esposo. Está muy molesto. Tiene a Mahfuz a su lado y trata de consolarlo. Afife siente el dolor de perder a su hijo muy profundamente cuando está con su hijo. La situación de Ryan sigue siendo grave. El Dr. Turan lleva 2 días sin recuperarse y ha decidido despertar a Ryan. Sin embargo, no sabe qué pasará. Aunque intenta consolar a Miran, le hace consciente de la gravedad de la situación. Luego van juntos a ver al bebé Umut. Miran Umut no quiere tomar al bebé en sus brazos. Primero sale, diciendo que debe tomarlo en brazos de su madre. Afuera, se espera a Zera, y Miran está muy enojada porque no quiere tomar al bebé Umut en sus brazos. Después, piensa que esto le pasó a su hija porque maldijo a Miran antes y llora. Miran intenta consolar a Zera. Ahora han comenzado a esperar a que Ryan se acerque a él. Miran, tras las palabras de Zera, quiere ver al bebé Umut va hacia él. Opi toma al bebé en sus brazos y siente alegría y tristeza por un lado, y lágrimas brotan de sus ojos. Y Umut se disculpa por no llevarlo antes que el bebé. En Midyat, Fusun se movilizó para encontrar a Erkan. Todo se revelará con Erkan. Debido a que Fusun secuestró a sus hijos y su familia, y usándolo, atrapó a Cian y Azar. A Fusun le preocupa mucho que no encuentren a Erkan. Miran ya no puede soportarlo y se dirige a Ryan. Hace palabras de amor para ayudarlo a cobrar vida.
le trajo el aroma de Umut. No deja su mano ni un momento, y en ese momento Ryan vuelve en sí. En Midyat las cosas son muy complicadas. Cuando Yaren habla con su madre Andan, no cree que el tío de su padre lo haya matado. Andan cuenta que Afife lo vio y le dice que no sabía qué hacer. Cian, por otro lado, le cuenta a la policía todo lo que experimentó. Sin embargo, actúa de acuerdo con la declaración que Afife le dio a la policía. Cian solo quiere una cosa. Eso es para reunirse con Miran. En el hospital, Ryan ha cobrado vida ahora. Sin embargo, quiere salir de la cama pensando que algo le ha pasado a Umut. Incluso si quieren reinvertir a Miran y Ryan, no pueden tener éxito. Ryan Umut va a ver al bebé y lo toma en brazos. Con la muerte de Azar, Afife estaba muy conmocionado y no pudo volver a la vida. Entró en la habitación de Azar y no quiere irse. Actúa con el dolor de perder a su hijo. Dice que su hijo mató a mi hijo, especialmente al recordarle a Nasu de sus hijos que había perdido antes. Mientras Fera y Ryan Umut están felices por el bebé, sienten el dolor de perder a Azar por dentro. Cuando Azar la ve tan triste en la cabeza de Ryan, le da moral y la ayuda a recuperarse, mientras Ryan se despierta de su sueño. En ese momento, el médico llega con un bebé Umut en brazos y le da la buena noticia de que será dado de alta. Ryan se da cuenta de la infelicidad de su madre y le pregunta por qué sigue triste. Ryan luego llama a Azar Sadoglu video y le pide que vea al bebé Umut. Pero el teléfono suena frente a Nasu y Afife. Afife permanece en silencio cuando Nasu le dice cómo dar esta noticia. La postura tan tranquila y calmada de Afife asusta mucho a Nasu. Cuando Ryan tomó a Umut en sus brazos, ahora estaba más feliz que todos. Sin embargo, la preocupación de todos es cómo se encontrará Ryan cuando informen que su padre Azar está muerto. Sin embargo, el mal no les falta. Fusun todavía está persiguiendo algunos planes y lo probará primero en Umut. Umut acaba de nacer conspirando para secuestrarlo. Ahora ha comenzado el turno. Cuando Ryan dice que el abuelo Azar te está esperando en cada conversación con Ryan Umut en el camino, Miran no puede permanecer de pie más y detiene el auto y le cuenta a Ryan lo que sucedió. Ryan no puede creer lo que escuchó. Corre a la mansión. En el camino, los recuerdos siempre vienen a la mente. Cuando llega a la mansión, grita, diciendo padre. Cuando llega Ryan, Esma y Nasu la conocen. Cuando Esma le desea sus condolencias, gritó y fue a la habitación de Azar. Afife todavía está esperando en la habitación. Ryan pasa algún tiempo abrazando sus pertenencias en la cama de Azar. Quiere que Umut lo envuelva en la ropa de Azar y sienta el olor. Afife, en cambio, aprisionó su dolor hasta que llegaron, y cuando llegaron, se puso a llorar. Posteriormente, Ryan visita la tumba de Azar. Tiene un pequeño problema con Azar y dice que Umut y él también son buenos. Afife sale de la mansión. Tanto Afife como Miran van a Cian. Cian Sadoglu cuenta los eventos de Miran, pero Afife no le cree. Miran cree que Cian está diciendo la verdad. Cuando Miran dice que Azar recibió un disparo en la espalda, Afife recuerda lo que Azar había dicho antes. Ryan se entera de su madre que fue Cian quien le disparó a su padre. Sin embargo, Ryan no lo cree. Por la noche, Miran reunió a todos en casa. Y sacó la identidad de Umut. Como el nombre fue dictado como Umut Azar Sadoglu. Todos están muy felices de que el nombre de Azar conviva con Umut. Al día siguiente, Frat llega a Miran y le cuenta que se enteró del paradero de la familia de Erkan. Miran toma la dirección y se va inmediatamente. Afife también cambia su declaración de que Cian mató a Azar antes, pero cuando Miran se entera de esta situación, inmediatamente llama a Afife y está muy enojado porque hace tal cosa sin darse cuenta de él. Miran va con la familia de Erkan. Sin embargo, se va sin aprender nada. Los hombres de Fusun también están alrededor. Informarán inmediatamente a Fusun. Fusun también dice que ya nadie debe entrar o salir del lugar. Cian salió de la cárcel y volvió a casa. Hay los zapatos de Azar en la entrada de la mansión cuando llega. Cuando los ve, no puede evitarlo, agarra los zapatos y llora. En ese momento, Nasu ve y se enoja, diciéndole ¿qué estás haciendo aquí? Sin embargo, Cian Nasu nunca me preguntó si lo había hecho. Miran se perdió la cita del médico con Ryan. Por eso Ryan está muy enojado con él. Mientras tanto, Cian llama a Miran. Cuando Cian y Miran se encuentran, Cian le dice que no se meta en este negocio. Mientras tanto, Erkan llega a Miran. Sin embargo, cuando Fusun llama a Erkan y la amenaza con su familia, ella deja de ir a Miran. Mientras huye, Miran lo ve y va tras él. Miran lleva a Erkan a una casa vieja para que lo atrape y lo platique. Mientras tanto, informa a Afife. Después de que llega Afife, hacen hablar a Erkan.
Cuando Fusun se enteró de que Miran había secuestrado a Erkan, empezó a preocuparse. En ese momento, el bebé de Umut tenía fiebre y Ryan lo llevó al hospital. Cuando Miran llega a casa por la mañana y no puede encontrarlos en casa, se preocupa. Cuando se entera de que Umut va al hospital, se preocupa mucho. Justo cuando va tras ellos, Ryan llega y está muy enojado. Miran también te abofetea diciendo que no estabas con nosotros cuando más lo necesitábamos. Ryan dice que ya no debería actuar así y que debería renunciar a la venganza. Sin embargo, Miran dice que no se dará por vencido diciendo que nuestro padre está muerto. Ryan nos perderá o te perderemos a ti. Nos dice que aún no has sido padre porque hiciste estas cosas. Si estás pensando en nosotros, vete. Se enoja y va a su habitación, diciendo que seré a la vez madre y padre para mi hijo. Miran no sabe qué hacer. En ese momento, Miran recibe noticias de que Azize hará un gran plan y, por otro lado, Azize ha convocado a Fusun y Cian a una casa antigua. Diciendo que Erkan está dentro, los lleva adentro y cierra la puerta inmediatamente. Justo cuando va a echar gasolina y arder, Miran crece y Nasu lo sigue. Mientras Nasu y Azize discutían, Miran se entera de que Erkan le disparó a su padre. Sin embargo, debido a que Azize sostiene un arma por su cuenta, es muy complicado y nadie más que Miran escucha esto. Mientras tanto, Fusun ordenó a sus hombres que secuestraran a Umut y los hombres de Fusun entraron en la mansión de Umut. Ryan toma a Umut y va al ático y busca a Miran. Miran está muy preocupado y se va sin decírselo a nadie. La gente de ahí también está muy alarmada y no puede entender por qué actuó de esa manera. En el camino, Ryan vuelve a llamar. Sin embargo, en ese momento, los hombres de Fusun encuentran a Ryan y toman al bebé Umut de su mano. Miran aún no ha llegado a la mansión. Estamos al final del video por ahora. Puedes compartir nuestro video con tus amigos y dejar que sigan lo que sucedió en Nerkai. Nos vemos en el siguiente video. Cuídate. Adiós.